Dice, buen día Alexandra, ¿cómo estás? Pregúntale a los profesores qué problema puede acarrear. Mis hijos se acostumbraron a estudiar a distancia, ahora no quieren ir al colegio. Tienen edades 13 y 14 años. Para mi concepto, deben recibir clases presenciales. Es Nun Serpa, el abogado Nun Serpa escribe, gracias Nun, él es un oyente de todos los sábados, gracias. Oír es el hecho de no interactuar. Ok, claro, ahí ya vemos el primer problema. Y pasa mucho en los niveles de bachillerato. Hay algunos que están renuentes por el hecho, vienen dos variantes. Uno, la exigencia cuando estoy presencial entonces va a ser mayor, en cambio la exigencia cuando estoy virtual tengo, como dije al principio, varias artimañas para poder salir bien. Exacto. Aquí entonces el esforzarse presencialmente no es lo mismo de yo hacer un horario, de cumplir. Pero yo creo que la presencialidad vuelvo a repetir, dentro de bachillerato y primaria tiene que ser esencial, porque es ahí donde yo voy a moldear, aparte de eso, la socialización del individuo dentro de su salón de clase para poder interactuar con otras personas y con el profesor y formarse su personalidad ante la vida es importante. Y uno como padre tiene que, claro, ya yo solté esa etapa donde obligaba a mi hija, porque Sí. ella tiene 26 años, Es pero que si me hubiese tocado tenía que pero obligarla. no te creas, ya a uno le cuesta. Yo siempre le digo a un familiar que tengo que es muy mamá de malandro, le digo yo, yo le digo, aprovecha ahorita que puedes. Con una niña de 11 años, 12 años y una niña de 8, aprovecha ahorita que puedes. Porque cuando ya tienen la edad, por ejemplo, que tiene Daniela, que es próxima a 17, es tan difícil, o sea, es pasártela peleando todos los días. Es verdad. Porque es que Y yo creo que es la parte de cambiar de actitud y de nosotros papás acompañar a esos muchachos en esta edad tan difícil. Porque de verdad que para mí 12, 13, 14 años es una edad de que no queremos ser, queremos estar, no queremos, hay esas dudas. Entonces es buscar también ayudas. María Elena, lo que pasa es que yo veo que hay muchos casos en donde estos 2 años y pico de pandemia, ya vamos a entrar al tercero, ha hecho que muchos muchachos empiecen a reflexionar sobre lo que esperaban de sus vidas futuras en torno a lo que quieren ser en la vida. Y muchos se han ido por ocupaciones, por oficios, y están olvidándose de los estudios. En estos 2 años los padres hemos hecho cosas como que no te quiero encerrado en el cuarto, ponte a hacer algo, vente conmigo a trabajar, o vea, porque los he visto, trabajando en sitios de comida rápida o algo. Sí, o en los mismos negocios familiares. Exacto, pasaron por algo, todos aprendieron algo en la vida, o sea, a socializar, a encontrarse tú dices socializar en pandemia, pero es que era enfrentándose a un mundo que no era el colegio, que era el trabajo, que eran muchas cosas. Entonces yo creo que ellos sí están preparados hoy en día para hacer muchas cosas. Sí, el hecho de no hacer proyectos, y lo que pasa es que muchas veces nosotros como adultos creemos que ellos no tienen... Que no son capaces. Exacto, pero sí lo son y tienen sus expectativas de la vida. Lo que sucede es que sí hay un cierto grueso de estudiantes que no han pensado, que no han madurado, pero hay muchos de esos que, bueno, están encaminados. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros ahora como docentes? A través de las diferentes cátedras de crecimiento y de socialización, como las partes de sociales, hay una materia que nosotros que es del pensum del ministerio, que se llama grupos de interés. Claro. Madre presente. Y convivencia, ir canalizando a través de ellos diferentes formas de darle herramientas para que puedan ver la vida futura. Que yo describo mucho y defiendo que yo debo tener un oficio, pero también debo tener, como decía al principio, la academia de la universidad. Eso le da a uno herramientas dentro del oficio que estás haciendo y te da la prestancia para poder seguir desempeñando cosas a futuro. Ana, quiero preguntarte, a mí me preocupa muchísimo la situación de algunos niños que justo iban a entrar a primer grado, estaban pasando de la etapa de preescolar y empieza la pandemia. Estos niños que empezó la pandemia cuando estaban en preescolar,
resultó que estuvieron primero, segundo grado en pandemia y les está tocando iniciarse en un sistema presencial desconocido totalmente y caer en tercer grado como unos paracaidistas. ¿Qué pasa con esos niños? Esos grupos que van a iniciar su tercer grado increíblemente están bastante adelantados o preparados para un tercer grado. ¿Sí? Sí. ¿Qué sucede con estos niños? Que el buen trabajo que hace preescolar los prepara muy bien para la primera etapa. Unido con el trabajo, el excelente equipo de primer grado, que por cosas del destino están juntas las tres en equipo trabajando siempre, son excelentes y tienen años de experiencia ya en el colegio. Y son maestras que también tienen preparación del trabajo de lo que es un preescolar, porque tienen ambas carreras, pueden estar en preescolar como pueden estar en primero, segundo y tercer grado, es decir, del aprendizaje de cada niño, lo que es la lectura, la lectoescritura, el proceso de cómo hacerlo, crear los hábitos, la disciplina, la constancia con el que ellas hacen ese trabajo, ha hecho que estos niños, a pesar de la pandemia, llegan a un tercer grado con mucha preparación. Debe ser obligatoria. ¿Qué tan obligatoria es en este país la educación? Eso es lo que quiero ahorita que me comenten. Y debe el Estado tener una función sobre las modalidades, sobre los sistemas, sobre ¿cómo decir? El tema de cómo llevar esta educación a término. Debe ser quien guíe, ¿no? A través de sus instituciones, como es el tema de la zona educativa. Entonces, yo quería, amparándome en este artículo 102 de la Constitución, hablarles o preguntarles más bien cómo hace el Estado para obligar a los padres, en este caso, a que lleven a sus muchachos al colegio, porque esto, el de la educación, es un tema obligatorio, como es en otros países. En el lado público que me ha tocado estar, se hacen seguimientos a través de los entes y de los entes comunales. En el caso yo trabajé en un caserío donde entonces se veía quiénes estaban escolarizados o no. Y si no estaban escolarizados se iba a primer toque era el maestro. Y si un papá o una mamá te dice no estamos interesados, ¿qué hace el Estado al respecto? Se le pasa la notificación, claro, eso tiene cierta duración, al Consejo de Protección, y el Consejo de Protección va y los obliga a que sean inscritos dentro de la institución. Y cuando están dentro de la institución y faltan, entonces igual nosotros pasamos el reporte y el Consejo de Protección se acciona. Esto sí son acciones rápidas para que el representante lleve al niño a la escuela. Eso sí se hace. ¿Y cómo resulta para ustedes la condición de seguirlos o realmente de acatar este tema de la invitación a la escuela de padres? Bueno, sí, Alexandra, nosotros acatamos ese llamado de parte de la zona educativa. Es una obligación de la zona educativa. Que todas las instituciones educativas deben hacer antes del inicio de clase para poder inscribir, dice, deben formalizarse grupos, ¿verdad?, para dar esa escuela para padres. Nosotros venimos trabajando desde el mes de junio, julio, con estas actividades dentro de la institución para nuevos ingresos. También los invitamos aparte, porque cuando son nuevos ingresos ellos están muy al pendiente del proceso de consolidar su inscripción dentro de la institución. Los llamamos aparte a ellos primero por grupos y se les dio toda la información acerca de la escuela para padres. En esta escuela para padres se tocan tópicos importantes que a veces desconocemos porque no nos conocemos las leyes. Y el que no conozcamos las leyes no quiere decir que vamos a estar protegidos si infringimos la ley. Más de actualidad. Entonces, ves muchachos de quinto año hablando de política, de economía, de cosas a nivel mundial, cosas que nosotros no hablábamos en esos tiempos. Que es la verdad, cuando yo salí de quinto año
y decido estudiar ciencias políticas, no porque nadie me dijo, mira, tienes que estudiar, sino porque era algo que yo quería. Todo el mundo me miraba así como que, y esta nerd, o sea, ciencias políticas, o sea, porque todo el mundo quería ser médico, ingeniero, abogado incluso, o sea, pero yo quería ser politólogo. Y fue como extraño, porque yo me interesaba, mi papá me inculcó eso de leer la prensa, de cuando se leía, que te quedas con las manos negras. Mi papá poco de cuerpo. El domingo era al cerro y nos sentábamos todos alrededor de él a leer la prensa. Y eso me lo inculcó y fue algo que me nació. Pero hoy en día, con tanta tecnología, muchos muchachos habían mostrado desinteresados. Sin embargo, la pandemia, es que es tan fácil como darle al Instagram y encontrarte, a juro, mira lo que pasó en tal estado por las lluvias. Y nosotros manejamos un caso hace unos años atrás en el colegio de una jovencita, y bueno, nos llamaba la atención porque unos padres que no sabemos si era que no le buscaron una ayuda a tiempo, porque yo creo que esto hay que canalizar. Total. Es decir, nosotros como familia debemos aceptar, mira, estamos viviendo esto, chévere, y vamos a buscar ayuda profesional primeramente. Pero ¿sabes cuál es la parte más peligrosa, creo yo? Que se confunda el hecho de que tú tengas que aceptar una condición de tu hijo, porque cualquiera, o sea, lo digo abiertamente, habría que aceptarlo, o sea, si es su condición y él lo sabe defender, pero que no sea por moda. Exacto. O porque se lo están metiendo todos los días disparando en las redes sociales. Por eso, y todo el cuento. Es que eso, yo creo que lo que ha aumentado más eso es esa información tan abierta que ha habido en estos últimos meses o en estos últimos años, de que soy, no soy, si soy, que estoy confundido. ¿Sabes que una de las cosas que hablaba María Elena de la escuela para padres, dentro de escuelas para padres nosotros le tocamos el tema al representante de que tiene que darse el tiempo de calidad con sus hijos, que es una de las cosas que la profesora Sandra le habla, que la ley te exige que tú tienes que tener esa interacción con tu representado. Y con el hecho de lo que estamos tratando de la sexualidad y todo esto, a nosotros a mí en un público tenemos una niña que se caía a golpe, siempre. Y resulta de que en ese entonces el director, mi persona, y el jefe de seccional, como sería María Elena en este caso, era un hombre. Y hubo un momento en donde nosotros sentamos con la chica y él abiertamente, sin pelos en la lengua, le dijo, y ella le dijo sí. Santo. Y entonces ahí vino el lado hablamos en el IDENA, le llamamos al psicólogo, todo un trabajo. Eso empezó, todo un proceso, empezó en primer año, y en segundo, tercer año fue que ella explota. Quien la comprendía era su abuela. Eso, pero a mí lo que más me preocupa es el tema de la bisexualidad. El que te diga, no, es que ya no, hoy te puede gustar una niña y mañana un niño. Eso a mí me parece vagancia. Ya, eso va mucho a la moda. Puede ser homosexual y se tiene que respetar, pero qué cuento de que hoy te puede gustar un niño y otra niña. Son una gana de estar experimentando cosas por experimentar. O sea, no puede ser. Exacto. No lo creo lógico. No. A lo mejor viene aquí un especialista y me va a decir quizás cuántas cosas, ignorante, no sé, pero de verdad que no puedo entender eso. Que en los otros países tú primero estudias para luego poder lograr hacer eso del deporte. Entonces hay algo mal ahí, que voy a revisar las leyes y lo voy a poner de tarea para ver si hacemos un programa de eso un día, porque ¿cómo es que el Estado a través de sus leyes como él es atleta, no importa que no vengas o no importa que no asistas? Yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos usted estudie, y si estudia y sale bien, es que tiene la oportunidad de jugar. Todos queremos que nuestros hijos brillen, claro, obviamente, y trabajamos para eso. Pero yo no lo quiero diciendo saludos a mi mamá y mi papá. Y eso se los digo yo, claro, a los papás. Entonces, debe haber un equilibrio. Las academias aquí, yo voy a hablar de Barquisimeto, que es con las que trabajamos, ¿verdad? Son muy cerradas porque, imagínate, un entrenamiento de 6:30 de la mañana a 10. Entonces,
Nosotros, claro. nosotros, ¿qué hacemos? Trabajamos con el estudiante, va en el horario y bueno, te vas a incorporar a las 10, te viene y bueno, estas 2 materias que ya no estás entrando a la clase de manera presente, te pones al día, acuerdas con el profesor, nosotros le buscamos la vuelta para que él no deje de tener ese beneficio y ese derecho de estudiar y de presentar sus actividades a tiempo. Número 1. La otra, no, que tiene todas las tardes. Si no viene una tarde lo sacan del equipo. Por Dios. Una locura. Entonces, en estos días me escribe una señora, profesora, ¿qué días va a tener en la tarde clases mi hija? Yo le digo, dígame el año y me da el año. Yo le digo, los lunes. Ay, profe, y ella practica lunes, miércoles y viernes. Yo le digo, bueno. Hablé con la academia, que ella el lunes en la mañana no va a venir al colegio, sino que va a venir en la tarde. Si es tan importante, bueno, que le hagan un equipo de la mañana, porque a lo mejor habrán otras que también tienen la misma potencialidad. Nosotros en el colegio hemos tenido atletas de alto rendimiento y que ahora son personas dentro del deporte muy brillantes. Te puedo citar 2. Está el que es manager de Cardenales, Carlos Mendoza. Él fue un estudiante brillante, pero extremo brillante, y brillante en el deporte. Él se gradúa de bachiller con muy buenas notas, va a la universidad y él fue novato del año en la época donde él era jugador, y fíjate hasta dónde ha llegado en este momento. Estuvo postulado a ser manager de los Yankees de Nueva York. Y él defiende mucho el hecho de, claro, primero prepárate. Fíjate que es algo tan aislado que lo mencionas, cuando debería ser que todos deberían poder ser brillantes académicamente como en el deporte. Bueno, te nombro la otra, Patricia Díaz, que ella es campeona de beach tenis a nivel mundial. Fue también la número 2 del mundo y fue nuestra estudiante. Venezolana, imagínate. Venezolana. Sí, y Patricia tenía una condición de, por decirte, ella primero practicó tenis. Salía el primer laxo, lo hacía a la mitad y luego se iba. Y ella tenía la entereza de regresar y presentar todas sus evaluaciones, claro, y salir. Eso pero depende de los padres también. Entonces, sí, los papás. Exacto, son los padres los que marcan la pauta. Sí, pero una persona común sepa identificar los síntomas, las características que tienen. Las características son muy notorias y variadas, para un caso de esto. Para identificar, los niños no aceptan contacto físico. Una palmada, no hacen contacto visual. Son poco sociables. Sí. El caso de los Asperger no se saben de bromas ni de doble sentido. No entienden eso. A mí me pasa con alguien cercano que de verdad es increíble. O sea, ahí lo identificas cuando tú le echas una broma y se queda así como que, o sea, te voy a explicar, o sea, como que y súper inteligente. Pero sencillamente no entiende de esas cosas. Imagínate en un círculo donde todos los muchachos están todos los días en el tema del chalequeo y de la broma, ¿no? Entre otras cosas, ellos todo lo organizan excesivamente, por colores, por tamaño. De hecho, hasta para comer organizan la comida. Imagínate. Sí. Y a ustedes les toca ver mucho por eso. ejemplo, llevar un desayuno de pequeños en su lonchera, saca su tacita y organiza, por ejemplo, la taza grande con el jugo dependiendo del tamaño. Dios. Organizan por tamaño, por color. Y se lo comen en el igualmente orden. se lo comen. Si es un pequeño más grande, ellos visualmente organizan todo lo pequeño. Bueno, mi recomendación para todos los padres es organizarse. Organizarse y tener claro que el año escolar iniciando, los primeros días va a ser un poquito complicado, pero si nos organizamos, tenemos constancia para hacer las cosas, pues obviamente todo va a salir bien, y que seamos dados a organizarnos junto con el colegio, seguir instrucciones. Sí, la empatía con el colegio, que tiene que ser importante. Le decimos a los padres y representantes que
primero con una actitud positiva, con ganas de seguir adelante. De soltar a los muchachos que ya estaban muy fastidiosos en la soltarlos, pero no del todo, siempre bajo esa supervisión, bajo esa ayuda y ese acompañamiento. Recuérdense que estamos volviendo a una realidad que había estado adormecida por un tiempo, medio despertó y vino el proceso de vacaciones y se volvió a dormir. Exacto. Entonces vamos a una activación progresiva, con mucho entusiasmo, las puertas del colegio abiertas para darles y brindarles todo el apoyo necesario, tanto a la familia como a los muchachos. Ellos saben que mis dos compañeras acaban de decir es lo que esperamos de los representantes, y lo que le digo es que, bueno, le estamos esperando con las ganas de enseñar y de hacer que sus hijos construyan una personalidad y tengan su vivencia dentro del colegio en buen término. Y bueno, los esperamos con el alma llena de alegría, como dijo María Elena, con los brazos abiertos.